Este caballo salvaje vio a un bebé llorando al borde del camino, y lo que hizo después conmocionó a todos hasta lo más profundo. Era un día oscuro y tormentoso en las vastas llanuras. El viento soplaba con fuerza, sacudiendo los árboles y levantando polvo en la solitaria carretera que cruzaba el paisaje. Nubes negras, presagio de una tormenta inminente, cubrían el cielo, y el único sonido que rompía el silencio era el lejano retumbar del trueno. El aire cargado de electricidad hacía que cualquier ruido, por más pequeño que fuera, sonara con una intensidad inusual. Los animales se habían escondido, los pájaros no cantaban, y la naturaleza parecía contener el aliento, aguardando a que el cielo se desplomara sobre la tierra. En medio de ese escenario salvaje, un grupo de caballos corría libremente, con sus cascos golpeando el suelo de manera rítmica y poderosa, liderados por un majestuoso semental negro llamado Rayo. Los caballos se movían como una unidad, sincronizados y confiados, desafiando los elementos, a pesar de la tormenta que se aproximaba. El oscuro pelaje de Rayo se fundía con las sombras proyectadas por las nubes, haciéndolo parecer un espectro que avanzaba con determinación. Rayo no solo era conocido por su imponente figura, sino también por su astucia y liderazgo. Había guiado a su manada a través de tiempos difíciles, cuando el frío azotaba y el alimento escaseaba. Siempre encontraba una forma de proteger a su grupo de los depredadores y cazadores. Su porte majestuoso y su mirada alerta eran signos de su carácter indomable, y cada caballo bajo su cuidado lo seguía con una lealtad incuestionable. Con los truenos cada vez más cercanos y la lluvia comenzando a caer, Rayo instintivamente llevó a la manada hacia un valle cercano, consciente de que las tormentas en las llanuras podían ser traicioneras, y un rayo podría ser fatal si lo sorprendía a campo abierto. Sin embargo, mientras avanzaban hacia el refugio, un sonido apenas perceptible llegó a sus oídos. Con el tiempo, Lucía no solo vivió agradecida por haber recuperado a su hijo gracias a Rayo, sino que esa experiencia marcó un cambio profundo en su vida. Lo que comenzó como un evento extraordinario, se convirtió en una causa que la impulsó a actuar. Decidió dedicar su tiempo y energía a proteger a los caballos salvajes, especialmente a la manada de Rayo, quienes ahora simbolizaban para ella algo más que simples animales en libertad. Eran guardianes de una armonía natural que debía preservarse. Lucía, quien antes no había reflexionado mucho sobre el estado de conservación de las tierras que rodeaban su hogar, se transformó en una defensora incansable de los derechos de los caballos salvajes. Descubrió que muchos de los terrenos donde ellos pastaban y corrían libremente estaban amenazados por proyectos de desarrollo y expansión agrícola, poniendo en peligro un refugio que había sido su hogar durante generaciones. Con la misma determinación con la que había buscado a su hijo durante la tormenta, Lucía empezó a organizar campañas para proteger ese hábitat. Formó una comunidad de personas con ideas afines que también valoraban las tierras salvajes, no solo por los caballos, sino también por la biodiversidad que éstas albergaban. Recaudó fondos, organizó charlas y conferencias, y comenzó a educar a las personas sobre la importancia de mantener un equilibrio con la naturaleza y respetar los territorios que no nos pertenecen. En sus discursos, compartía la historia de Rayo y el bebé, tocando el corazón de todos los que le escuchaban. Era imposible no emocionarse al pensar que un caballo salvaje, símbolo de libertad y fortaleza, había realizado un acto tan noble y protector. Inspirada por su pasión, la comunidad se movilizó. Se llevaron a cabo protestas pacíficas, se firmaron peticiones, y poco a poco la causa ganó fuerza en las esferas políticas locales. La historia del caballo salvaje que salvó a un bebé se convirtió en un emblema de la lucha por la protección de la fauna y flora locales. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia, y lo que había comenzado como una experiencia personal se transformó en un movimiento más amplio en favor de la conservación. Rayo y su manada, ajenos a todo el revuelo, continuaron su vida en las praderas. Pero ahora, gracias a los esfuerzos de Lucía, tenían asegurado un futuro en esas tierras. Los terrenos donde vivían fueron declarados zona protegida, y cualquier intento de desarrollo o interferencia humana fue prohibido. Lucía sentía que, de alguna manera, estaba devolviendo el favor que Rayo le había hecho al salvar a su hijo. Pero su impacto no se detuvo ahí. Comenzó a visitar escuelas locales, compartiendo su historia con los más jóvenes a través de programas educativos. Inspiró a muchos niños y niñas a interesarse por la vida silvestre y el medio ambiente, mostrando que la relación entre los humanos y los animales es mucho más profunda de lo que a veces imaginamos. La historia de Rayo y el bebé fue relatada en documentales y libros, cautivando la imaginación de personas en todo el mundo. Los mensajes de apoyo llegaron desde distintos lugares y, con el tiempo, lo que comenzó como un pequeño movimiento local se transformó en una causa de alcance internacional. Otras áreas donde se encontraban manadas de caballos salvajes también fueron objeto de esfuerzos de conservación, y la figura de Rayo se consolidó como un símbolo de resistencia y compasión por la vida salvaje. Al final, Lucía no solo salvó a su hijo aquel día de tormenta, sino que, gracias a ese encuentro inesperado, encontró una nueva misión en su vida:
proteger a aquellos que habían protegido a los suyos. Rayo y su manada siguieron galopando libres, con el eco de sus cascos resonando en la tierra que, gracias a los esfuerzos incansables de Lucía y su comunidad, seguiría siendo su hogar durante muchas generaciones más. Esta historia no es solo sobre un caballo salvaje que encontró a un bebé en la carretera, sino también un recordatorio de cómo los encuentros inesperados pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Si escuchamos con el corazón abierto, podemos encontrar en los animales una sabiduría y bondad que nos enseña a ser mejores seres humanos. A medida que pasaba el tiempo y la tormenta arreciaba, Rayo permanecía inmóvil, firme como un guardián protector. Su manada, aunque inquieta, se mantenía cerca, esperando que su líder tomara una decisión. Sabían que su seguridad dependía de él, pero también sentían que algo especial estaba ocurriendo. Finalmente, la tormenta empezó a amainar, y el llanto del bebé, aunque más suave, aún resonaba en el aire. Rayo, quien nunca antes había cuidado de una criatura tan pequeña y frágil, sentía la urgencia de actuar, pero también sabía que necesitaba ayuda. El bebé no podía quedarse allí solo, ni podía ser llevado por la manada. No estaba claro cuánto tiempo más podría resistir el pequeño sin los cuidados de su especie. Rayo emitió un fuerte relincho, un sonido que resonó en la distancia, con la esperanza de que alguien, tal vez un humano, lo escuchara. Aunque siempre había desconfiado de ellos, sabía que en ese momento era la única opción. Mientras la manada se movía por las praderas, Rayo percibió algo inusual. A lo lejos, cerca de la carretera desierta, un sonido suave y casi imperceptible se oía entre los matorrales. No era el viento ni el rugido lejano de la tormenta, era un llanto. Rayo, con sus sensibles oídos atentos, se detuvo en seco y miró hacia el origen del sonido. Sus ojos oscuros se fijaron en un pequeño bulto que se movía débilmente entre la maleza. Aunque su instinto le decía que debía seguir adelante y guiar a su manada lejos del peligro, algo lo retuvo, un impulso que no pudo ignorar. Rayo comenzó a caminar lentamente hacia la carretera, alejándose de los otros caballos que lo miraban con curiosidad y cautela. La manada, aunque inquieta, respetaba la decisión del semental y permanecía observando atentamente lo que él haría a continuación. A medida que se acercaba, el sonido del llanto se hacía más claro e intenso con cada paso. El viento arremolinaba las hojas caídas y la llovizna se convertía en una lluvia más intensa, pero Rayo no detuvo su avance. Finalmente, llegó al borde de la carretera, donde encontró a un bebé humano, abandonado y envuelto en una manta empapada. El pequeño temblaba de frío, con su rostro rojo y cubierto de lágrimas que reflejaban la desesperación del momento. Su llanto, antes suave, se volvía cada vez más angustiado, como si supiera que su vida estaba en peligro. La imagen de aquella criatura indefensa despertó una reacción inesperada en el corazón de Rayo. Guiado por un instinto que no comprendía del todo, bajó su cabeza hacia el bebé. Sus grandes ojos, llenos de compasión y sabiduría, se encontraron con los del pequeño, quien dejó de llorar por un instante. Fue un contacto breve pero intenso, como si el bebé reconociera en Rayo una figura protectora. Esa conexión pura y mágica pareció dar esperanza al pequeño. Rayo se mantuvo inmóvil, usando su cuerpo para proteger al bebé de la lluvia. Las gotas de agua resbalaban por su oscuro pelaje mientras los truenos resonaban a lo lejos. A pesar de ser un animal salvaje, acostumbrado a evitar el contacto humano, en ese momento su instinto protector prevaleció. Sabía que no podía dejar a esa frágil criatura sola. Con delicadeza, movió una de sus patas delanteras, acercándose aún más al bebé, proporcionando un refugio improvisado. Los otros caballos, que hasta entonces se habían mantenido a cierta distancia, comenzaron a acercarse lentamente. Observaban con curiosidad y asombro. Era una escena inusual, un semental salvaje protegiendo a un bebé humano. Algunos de los caballos más jóvenes emitieron suaves relinchos, inquietos por el clima y la extraña situación, pero ninguno se atrevió a interrumpir la conexión entre Rayo y el bebé. A medida que la lluvia caía con más fuerza y el viento azotaba con violencia, Rayo permanecía inmóvil. Sabía que debía encontrar una solución para salvar al pequeño, pero también comprendía que no podía hacerlo solo. Aunque los humanos habían sido una amenaza en el pasado, en ese momento, Rayo sabía que necesitaba su ayuda. Emitió otro fuerte relincho, esperando que alguien, en la distancia, acudiera a su llamado. La tormenta seguía intensificándose y el tiempo corría en su contra. Mientras el viento azotaba con fuerza a su alrededor, Rayo continuaba protegiendo al bebé, decidido a no abandonarlo hasta que llegara la ayuda. El destino de ambos, caballo y niño, parecía entrelazado de una manera que ninguno podría haber previsto. Rayo no sabía lo que el futuro les depararía, pero estaba claro que tanto su vida como la del pequeño que protegía nunca serían las mismas. A pesar de que el agua caía torrencialmente a su alrededor, Rayo no se movió. La tormenta rugía con violencia, pero el caballo salvaje no abandonó a la criatura indefensa. Los otros caballos, observando desde la distancia, permanecieron cerca, como si comprendieran la magnitud del momento.
Sus colas se agitaban con el viento, y sus cuerpos temblaban por el frío y la humedad, pero no retrocedieron. Había algo solemne en la quietud del grupo, como si estuvieran presenciando un acontecimiento extraordinario, una conexión entre especies que desafiaba toda lógica. El tiempo transcurría lentamente. La lluvia, que en un principio caía con fuerza, empezó a amainar. Los truenos se alejaban poco a poco, y el cielo, aún cubierto de nubes, comenzaba a mostrar destellos de luz. El sonido de las gotas golpeando el suelo se mezclaba con el suave murmullo de la tierra empapada, creando una atmósfera casi irreal. La niebla empezó a elevarse del suelo, cubriendo las praderas en un manto de misterio, como si el mundo quisiera envolver ese momento en un velo de magia y quietud. En medio de esa escena casi onírica, un sonido rompió la serenidad, un zumbido lejano, apenas perceptible al principio, que se volvía más intenso con cada segundo. Era el motor de un coche. Rayo, siempre atento, levantó la cabeza. Sus orejas se movieron intentando localizar el origen del sonido, pero no se apartó del bebé. Sabía que algo se acercaba, pero no percibía ninguna amenaza inmediata. Las luces de un coche irrumpieron en la niebla, iluminando la carretera vacía. El vehículo avanzaba lentamente, sus faros parpadeando a través de la espesa bruma. De repente, el coche se detuvo bruscamente, con los neumáticos chirriando contra el asfalto mojado. El conductor, al ver la insólita escena frente a él, no podía creer lo que estaba viendo: un caballo salvaje, un imponente semental negro, de pie sobre un bebé humano, protegiéndolo de la tormenta. La puerta del coche se abrió de golpe, y de él salió corriendo Lucía, con el corazón latiendo desbocado y una mezcla de desesperación, alivio y asombro en su rostro. Era la madre del bebé, quien, en medio del caos de la tormenta, había perdido de vista a su hijo. Lo había buscado frenéticamente, temiendo lo peor, hasta que, por una coincidencia del destino, encontró la ayuda de un desconocido que la llevó al lugar donde había visto al niño por última vez. Con lágrimas en los ojos y el corazón en un puño, Lucía se acercó cautelosamente a Rayo, temiendo que el animal se asustara y huyera. Pero Rayo permaneció inmóvil, con su profunda mirada fija en el bebé. Lucía, temblando de emoción, extendió sus brazos hacia su hijo. Sus manos, aún frías y temblorosas por el miedo, lo levantaron cuidadosamente, envuelto en la manta empapada, y lo estrechó contra su pecho, susurrándole palabras de consuelo. Las lágrimas caían por su rostro, mezclándose con las gotas de lluvia que todavía caían suavemente. El bebé, ahora a salvo en los brazos de su madre, se acurrucó contra ella, sintiendo el calor y la protección que solo una madre puede ofrecer. El alivio de Lucía era evidente, pero aún no lograba asimilar lo que acababa de presenciar. Un caballo salvaje había protegido a su hijo en su momento más vulnerable. ¿Cómo podía ser posible? Rayo, que hasta ese momento no había mostrado ninguna incomodidad, movió ligeramente su cabeza, como si quisiera asegurarse de que todo estaba bien. Con una última mirada al bebé y a su madre, dio media vuelta y comenzó a alejarse, con un andar majestuoso y sereno. La manada, que había estado esperando pacientemente a cierta distancia, lo siguió sin vacilar. El sonido de los cascos resonaba suavemente sobre la tierra húmeda mientras los caballos desaparecían lentamente entre la niebla, como sombras en el viento. Lucía, aún sorprendida por lo ocurrido, observó en silencio cómo Rayo y su manada se desvanecían en el horizonte. Sabía que jamás podría olvidar lo sucedido ese día. Había algo profundamente simbólico en la forma en que ese caballo, una criatura salvaje, intervino para salvar a su hijo, algo que parecía ir más allá del entendimiento racional. Era como si la naturaleza misma hubiera intervenido para proteger lo más vulnerable. Días después, Lucía no podía dejar de pensar en la imagen de Rayo. La conexión entre el caballo y su hijo la había afectado profundamente, lo que la llevó a querer saber más sobre esos animales que habitaban las llanuras cercanas a su hogar. Decidió regresar a las praderas, esta vez con calma, con la intención de observar a la manada desde lejos, sin interferir en su vida salvaje, pero con un respeto profundo por lo que habían hecho. Pasaron semanas, y Lucía continuó observando a los caballos salvajes desde la distancia. No intentó acercarse ni domesticarlos, solo deseaba comprender mejor a esas criaturas que vivían en libertad. Durante ese tiempo, percibió algo especial en la forma en que los caballos se movían juntos, en su acción silenciosa y lealtad mutua. Aunque Rayo mantenía su distancia, la observaba ocasionalmente, como si ambos compartieran un entendimiento tácito, un secreto que los unía más allá de las palabras. Con el tiempo, Lucía aprendió a respetar aún más el equilibrio de la naturaleza. Se dio cuenta de que, aunque la vida podía ser impredecible y a veces cruel, también tenía una capacidad asombrosa para unir a seres de maneras inesperadas. Rayo y su manada se convirtieron en un símbolo de esa generosidad y de la compasión que se puede encontrar en los lugares más salvajes y remotos. La historia del caballo salvaje que encontró a su hijo se transformó en una leyenda local, que Lucía contaba a todos los que querían escuchar. Pero para ella,
no era solo una historia, sino una experiencia que cambió su vida para siempre. Con el paso del tiempo, Lucía no solo vivió con la gratitud de haber recuperado a su bebé gracias a Rayo, sino que esa experiencia se convirtió en el motor de un cambio profundo en su vida. Lo que había comenzado como un evento extraordinario se transformó en una causa que la motivó a actuar. Decidió dedicar su tiempo y esfuerzo a la protección de los caballos salvajes, especialmente a la manada de Rayo, que ahora representaban para ella mucho más que animales en libertad. Eran guardianes de una armonía natural que debía preservarse. Lucía, que antes no había prestado mucha atención a la conservación de las tierras cercanas a su hogar, se convirtió en una defensora incansable de los derechos de los caballos salvajes. Descubrió que muchos de los terrenos donde los caballos corrían y pastaban libremente estaban amenazados por proyectos de desarrollo y expansión agrícola. Lo que había sido un refugio para generaciones de caballos estaba en peligro de desaparecer. Con la misma determinación que mostró al buscar a su hijo durante la tormenta, Lucía comenzó a organizar campañas para proteger ese hábitat. Formó una comunidad de personas que también valoraban la preservación de las tierras salvajes, no solo por los caballos, sino por la biodiversidad que albergaban. Lucía reunió fondos, organizó charlas y conferencias, y comenzó a educar a las personas sobre la importancia de mantener un equilibrio con la naturaleza, respetando los territorios que no nos pertenecen. En sus discursos, contaba la historia de Rayo y el bebé, emocionando a todos los que le escuchaban. Era difícil no sentirse conmovido por la idea de que un caballo salvaje, símbolo de libertad y fuerza, hubiera realizado un acto tan noble y protector. Inspirada por su pasión, la comunidad comenzó a movilizarse. Se llevaron a cabo protestas pacíficas, se recogieron firmas, y poco a poco, la causa ganó apoyo en las esferas políticas locales. La historia del caballo salvaje que salvó a un bebé se convirtió en un emblema de la lucha por la protección de la fauna y la flora locales. Los medios de comunicación difundieron la historia, y lo que comenzó como una experiencia personal se convirtió en un movimiento más amplio a favor de la conservación. Mientras tanto, Rayo y su manada, ajenos a todo el revuelo, continuaron su vida en las vastas praderas. Gracias a los esfuerzos de Lucía, ahora tenían un futuro garantizado en esas tierras. Los terrenos donde vivían fueron declarados zona protegida, y cualquier intento de desarrollo o interferencia humana fue prohibido. Lucía sentía que, de alguna manera, estaba devolviendo el favor que Rayo le había hecho al salvar a su hijo, pero su impacto no se detuvo ahí. Empezó a visitar escuelas locales, compartiendo su historia con los jóvenes a través de programas educativos. Lucía inspiró a muchos niños y niñas a interesarse por la vida silvestre y el medio ambiente, enseñándoles que la relación entre los humanos y los animales es mucho más profunda de lo que a veces se cree. La historia de Rayo y el bebé también fue documentada en películas y libros, capturando la imaginación de personas en todo el mundo. Los mensajes de apoyo llegaron desde todas partes, y con el tiempo, lo que comenzó como un pequeño movimiento local se transformó en una causa internacional. Otras áreas que también albergaban manadas de caballos salvajes fueron objeto de esfuerzos de conservación, y la figura de Rayo se convirtió en un símbolo de resistencia y compasión en la vida salvaje. Al final, Lucía no solo había salvado a su hijo ese día de tormenta, sino que, gracias a ese encuentro inesperado, encontró una nueva misión en su vida: proteger a aquellos que la habían protegido a ella. Rayo y su manada continuaron galopando libres, sus cascos resonando en la tierra que, gracias a los incansables esfuerzos de Lucía y su comunidad, seguiría siendo su hogar durante muchas generaciones más. Esta historia no trata solo de un caballo salvaje que encontró a un bebé en una carretera. Es un recordatorio de cómo los encuentros más inesperados pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Y de cómo, si escuchamos con el corazón abierto, podemos descubrir en los animales una sabiduría y bondad que nos enseña a ser mejores seres humanos.